Hola amigos, soy Rubén Casabian, pastor de la iglesia Jesús 100% Vida aquí en la República Argentina. Y la Biblia dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Por eso yo quiero pedirte en esta hora tu atención durante unos minutos para que puedas recibir palabra de parte de Dios para tu vida y que te sea de gran bendición. ¿Lo miramos juntos? Quiero dar la más cordial bienvenida a todos aquellos que están aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina, en la iglesia Jesús 100% Vida. Y hacemos extensivo un gran abrazo a los que nos siguen a través de las redes sociales, aquellos que están en distintos puntos de este mundo, algunos en Europa, otros en Estados Unidos, en Canadá, hay otros en distintos países latinoamericanos, en muchas provincias también de Argentina. A todos deseamos que la bendición de Dios le alcance en el lugar donde estén. Y hoy tengo una palabra que quiero compartir y me gustaría que preste atención porque va a ser de interés para todos los que estamos aquí y todos aquellos que nos siguen, por supuesto, a través de las redes sociales. En mi peregrinar en la vida cristiana y en el hecho de tener ya muchos años en el ministerio, de hecho, si le digo, mire, este año estoy cumpliendo 50 años de predicar la palabra de Dios. Gloria a Dios por eso. Comencé a predicar a los 15 años la palabra de Dios. Ya sacó la cuenta cuánto tengo ahora, obviamente. Comencé a predicar a los 15 años, no por ser buen predicador, sino porque no había otro. Entonces tuve que ir al púlpito a predicar. Pero Dios me dio la posibilidad de poder crecer luego de prepararme y me dio la posibilidad también de predicar la palabra del Señor, no solamente en Argentina, sino en muchísimos países en el mundo, y doy toda la gloria y la honra al Señor. Pero sabe, en ese peregrinar de la vida cristiana me he encontrado con muchos cristianos que tienen la idea de que la vida cristiana es una vida seria, donde no hay mucho lugar para la risa, no hay mucho. Es más, hubo un tiempo atrás en nuestro país, varios años atrás, que si alguien se reía demasiado, tenía un espíritu de risa y le expulsaban el espíritu de risa. Imagínese usted. Entonces algunos tienen la idea de que la vida cristiana es una vida seria, donde no hay mucho para reírse, es una vida media amargada, es una vida aburrida, es una vida para pobres, y tienen ese concepto. Y yo quiero hoy demostrarle que en realidad la vida cristiana es una vida que Dios ha preparado para que podamos ser felices y prosperar en esta vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Abra su Biblia en el Salmo 1, el primer salmo, y les voy a leer los 3 primeros versículos de este salmo que son reveladores. Usted seguramente lo ha leído en varias oportunidades, pero déjeme profundizar un poquito sobre esto y demostrarle que la vida cristiana no es aburrida, que la vida cristiana no es para los amargados, que la vida cristiana no es simplemente bañarse en pobreza porque se pareciera que si uno es pobre es humilde y no tiene nada que ver la humildad con la pobreza, que la vida cristiana vale la pena ser vivida y que podemos ser felices y prósperos. Por eso yo he titulado la palabra de Dios hoy, claves para ser feliz y prosperar. ¿Qué dice el Salmo 1 del versículo 1 hasta el versículo 3? Preste mucha atención. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común, otra versión dice se sienta con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. En otra versión dice, y todo lo que hace prospera. Gracias, Señor, por esta palabra, y te rogamos en esta hora que abras nuestro entendimiento y que tu Espíritu Santo tome, Señor, estas débiles palabras y las pueda poner en cada corazón para que traigan mucho fruto.
Gracias, Señor, porque tu voluntad es que disfrutemos esta vida plenamente. Ayúdanos hoy a entender, a discernir tu consejo para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si usted prestó atención cómo comienza este salmo y cómo termina el versículo 3. Hay dos palabras que son las claves. El versículo 1 comienza con feliz el hombre y el versículo 3 termina como que todo lo que hace le va bien, y otra versión termina con la palabra en todo lo que hace prospera. Por lo tanto, hay un deseo de parte del Señor y que está establecido, y la enseñanza está dentro de lo que está dentro de estas dos palabras. Todo lo que sigue a la primera palabra, que es el feliz el hombre, y llega hasta la palabra próspera, que es el último, allí está el contenido de cómo usted y yo podemos ser felices y prosperar en la vida. Me encanta porque hay otra versión de la Biblia, con el mismo sentido, por supuesto, que en lugar de decir feliz el hombre, dice bienaventurado. Y la palabra bienaventurado significa dichoso, bendito. Es una expresión como diciendo, wow, cuán feliz es. O una traducción más apropiada es doblemente feliz. Por lo tanto, mire el énfasis que Dios le está queriendo dar a la vida cristiana, que es una vida de felicidad. No se conforma con decir Dios esto, feliz es el hombre, sino que está diciendo es bienaventurado, es doblemente feliz. Y yo creo que si hay un deseo en el corazón de todos, no solamente los que estamos aquí, los que nos siguen en las redes, sino en el corazón de toda la gente, yo creo que si hay algo profundo es que buscamos todos ser felices. Yo no creo que alguien haga cosas para amargarse. Yo no creo que alguien haga cosas para fracasar y para sentirse frustrado a propósito, ¿verdad? Todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo lo que buscamos es para disfrutar la vida y ser felices. Ahora déjeme decirle algo. Dios te creó y Dios me creó con el objetivo de que realmente seamos felices y prósperos en esta vida, que nos vaya bien en la vida. Para eso nos creó. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema es que mucha gente entiende el concepto de la felicidad de distintas maneras. Algunos, o para algunos, la felicidad está centrada en lo que yo poseo. Es decir, en tener dinero. Entonces, si tengo dinero, soy una persona feliz. Pero lo cierto es, mi querido, que los millonarios, es decir, aquellos que tienen mucho, más de lo que necesitan, no se conforman y siempre quieren más. Por lo tanto, nunca llegan al criterio de decir, ahora soy absolutamente feliz, porque pareciera que nunca les alcanza. Y consiguió algo más y no es feliz. ¿Por qué? Porque quiere algo más y quiere algo más. Siempre está buscando crecer en cuanto a lo que es el dinero. Lo cierto es que nunca alcanza la plena felicidad. Para otros, el ser feliz está relacionado a lo que he logrado en la vida. Más específicamente a la fama, al reconocimiento, a la influencia que puedo llegar a ejercer. Esto le pasa mucho, por ejemplo, a los actores, a los deportistas, que en realidad son personas reconocidas, gente que es de influencia, pero en realidad son personas desdichadas y muchas veces están totalmente vacías. ¿Por qué? Porque la fama es algo temporal. Tuve la bendición de fundar el Ministerio de Atletas de Cristo en Argentina. Por lo tanto, conozco lo que es la gente famosa y la gente de influencia. He tenido muchísimas charlas y he tenido hasta muchas amistades también con jugadores de élite, de distintas cosas, como por ejemplo, especialmente los futbolistas o en distintas disciplinas deportivas. Y yo conozco, porque las charlas profundas e íntimas que hemos tenido con personas que no las nombro, pero que usted seguramente también conocería, porque han sido estrellas del fútbol en nuestro país. ¿Y cuál era la experiencia que ellos me comentaban? Estaban allí algunos en pleno apogeo y otros ya
cerrando casi su carrera. Y el gran problema era que cada semana, especialmente los domingos, había 30, 40, 50 mil personas aplaudiéndolos. Había 30, 40, 50 mil personas gritando su nombre. Y por lo tanto eso era fama, obviamente, era influencia. Y de alguna u otra manera producía cierta alegría y parecía que ahí estaba el centro de la felicidad de sus vidas. Pero el mayor problema que tienen los deportistas de élite, es decir, los deportistas de alto nivel, los que son ricos, los que son de influencia, es que cuando van terminando su carrera, ya no hay más aplausos, ya no hay más reconocimientos. Antes iban a un restaurante, y lo he experimentado comiendo con algunos de ellos, y nunca les cobraban nada. Antes iban a un negocio a comprar algo y no se los cobraban. ¿Por qué? Porque eran personas famosas, no porque no tuvieran dinero, al contrario. Pero lo cierto es que iban cerrando su carrera o habían cerrado su carrera, y la mayor crisis de un deportista de élite cuando termina su carrera es que ya no escucha más los aplausos, es que ya no, ahora le empiezan a cobrar en los restaurantes, ahora le empiezan a cobrar las cosas que compran, y se evapora y se diluye la felicidad. ¿Por qué? Porque habían basado la felicidad en el hecho de ser famosos o en el hecho realmente de ser personas reconocidas. Para otros, la felicidad está basada en lo que yo disfruto. Es decir, en darme los placeres en la vida. Gente que no se priva de nada y da rienda suelta a todo lo que tiene ganas. Y lo puede hacer porque tiene los recursos para hacerlo. Saben, tengo un amigo en la ciudad de Córdoba que realmente era medio la envidia de todo un grupo. ¿Por qué? Porque era un muchacho pintón primero, pero segundo tenía dinero, tenía una empresa. Él, donde quería viajar, viajaba, hacía lo que se le antojaba porque tenía la posibilidad de hacerlo. Como era pintón y era soltero, mujeres estaban detrás de él, y él tenía hasta la opción de esta sí, esta no, esta sí, esta no. Elegía una durante un tiempo, elegía otra durante un tiempo. Claro, el resto de los amigos decían, wow, y pareciera que eso lo llenaba de felicidad. Pero sabe, hablando con él, porque también era amigo mío, un día abrió su corazón y me dijo, Rubén, pareciera que yo soy plenamente feliz porque hago lo que quiero, y cualquiera quisiera estar en mi lugar. Tengo dinero, puedo viajar, puedo comprar lo que quiero, tengo una empresa, tengo las mujeres que yo quiero, pero cuando pongo la cabeza en la almohada cada noche, me siento vacío, se evapora la felicidad. Wow. Hay algunos que creen que ser feliz es poder dar rienda suelta a todos los placeres. Para otros, la felicidad es si te va todo bien, entonces sos feliz. Es decir, dependen de las circunstancias. Si las circunstancias se van alineando como para que todo vaya funcionando bien, es como que ahí ya logré la felicidad. Pero usted sabe cómo es la vida. Nunca uno puede estar siempre en la cresta de la ola, ¿verdad? Hay momentos que estamos en la cresta de la ola, que la cosa funciona, pero hay momentos donde estamos bastante abajo de la ola, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Aquí ya no soy feliz, y acá sí soy feliz, y aquí ya no soy feliz. Estoy dependiendo de las circunstancias. De hecho, Proverbios capítulo 14, versículo 13, mire lo que dice. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es tristeza. Aquí nos está planteando la palabra de Dios que lo que aparentemente es un éxito, es felicidad y demás, alberga algo que está doliendo en el corazón, y que aquello que nos llena de alegría y que de una o de otra manera nos va a hacer tocar el cielo de felicidad, al fin y al cabo termina siendo tristeza. Y entonces, si ninguna de estas cosas es la felicidad plena, ¿dónde está? Por eso este pasaje que acabamos de leer, estos 3 versículos, Salmo 1 del 1 al 3,
nos presenta, mi querido, la clave, si usted me permite, el secreto para ser felices y prosperar en la vida. Y lo dice de un sentido negativo al principio, es decir, cosas que debemos evitar para ser felices y prosperar, y luego lo presenta algo en forma positiva. ¿Y qué es? Lo que sí debemos hacer para ser felices y prosperar en la vida. Y de esto yo de una manera muy clara y concreta quiero hoy dejar esta enseñanza en su vida. En primer lugar, para ser feliz y prosperar tenemos que apartarnos de tres cosas importantes en la vida. Y esto lo vemos en el versículo 1 que hemos leído. Escuche bien. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común o se sienta con los que se burlan de Dios. Aquí nos habla de tres aspectos muy importantes en la vida, que si los tenemos en cuenta y logramos apartarnos de esas situaciones, entonces la Biblia dice que es feliz el hombre, feliz la mujer que logra hacer esto. ¿Y qué es? Primero, apartarse de los malos caminos, de los malos consejos, perdón. Apartarse de los malos consejos, es decir, consejos que influencian nuestros pensamientos. Vas escuchando consejos que no te edifican. Por ejemplo, viene uno y te dice, te da el consejo frente a una situación que estás bajo presión, te dice, pero mentí. Si todo el mundo miente, ¿cuál es el problema? Zafá de esta situación. O viene otro y te dice, mira, no seas tonto, no seas tonta. Tener relaciones prematrimoniales, tenés que conocer un poco, antes de casarte, tenés que conocer un poco cómo es la chica, cómo es el muchacho, a ver si se van a llevar bien, viene el consejo, ¿no? Tener relaciones prematrimoniales. Y otro te dice, tener relaciones extramatrimoniales. Total, ¿cuál es el problema con eso? Yo tenía un médico amigo mío con el cual estudiábamos juntos en un momento determinado, no medicina, sino otra cosa, y él era un hombre casado con hijos y demás. Y muchas veces tomábamos café y me decía, Rubén, dice, yo cada tanto una canita al aire. Le digo, pero ¿cómo una canita al aire? Sí, cada tanto me busco una mujer, una enfermera y demás, y tengo relaciones, me decía. Yo le digo, pero ¿por qué te llevas mal con tu esposa? No, al contrario, eso enriquece la vida matrimonial, me decía. Y me daba el consejo que hiciera lo mismo. Es decir, te dan consejos. Dice, apartate del consejo de los malos. Otro te puede decir, no pierdas el tiempo con las cosas de Dios. Eso ya está, se terminó. La religión no te va a ayudar para nada, ni que supiera lo que es la religión. En realidad no es la religión, una relación con Dios no es religión, es una relación. Pero viene el consejo, utiliza tu tiempo para otra cosa. Los domingos, ¿para qué vas a ir al culto? ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Puedes hacer tantas cosas, salir con tu familia, disfrutar un poco el día espléndido. Consejos. U otro te puede aconsejar probar la droga, pero no, yo no quiero, pero probá, vas a ver, es un camino bárbaro, te alivia de tantas cosas en esta vida. Consejos perturbadores, consejos malos. Y sabe, tu vida se va pareciendo a las voces que escuchas. Tu vida se va pareciendo a aquellos que le estás dando tu oído. Por eso, cada uno de nosotros decide a quién le presta su oído. ¿Qué consejo va a escuchar? Si querés ser feliz, mi querido, alejate de los criticones y alejate de los que te siembran amargura. Alejate de todo consejo que no te va a edificar. No sigas el consejo de los malos, dice la palabra. Tu destino es demasiado grande y tu proyecto en Dios es demasiado maravilloso para que pierdas tiempo escuchando a aquellos que quieren destruir tu vida con consejos que te van a destruir. Lo primero que aprendo yo aquí, que para ser feliz y prosperar en la vida, lo primero que debo hacer es apartarme del consejo de los malos.
En segundo lugar, me dice, no sigas el camino de los pecadores. Y cuando habla de pecadores, aquí está hablando de gente que no conoce a Dios y que no lo quiere conocer a Dios. Y que quiere vivir su vida como le place, sin tener en cuenta cuál es la voluntad de Dios sobre su vida. Y este camino de pecadores está relacionado a nuestras decisiones. Cuando habla de camino, habla de andar, de los pasos que damos en la vida, de nuestro actuar, de nuestra conducta. Por eso la idea ¿cuál es? No imites el camino y las decisiones que toman los pecadores, aunque en apariencia les vaya bien. ¿Escuchó, verdad? Pero pastor, es corrupto, pero le va bien. Es un mentiroso, pero le va bien. Es infiel a su familia, pero le va bien. Tarde o temprano la historia termina que no triunfa el mal, el que triunfa es el bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Toma tus decisiones, no en función de imitar a los pecadores, sino toma tus decisiones en función de tus convicciones espirituales. Amén. Y lo tercero que me dice que tengo que aprender a apartarme es no sentarse en la silla con los que se burlan de Dios. ¿Queremos ser felices? Entonces no te sientes en la silla con los que se burlan de Dios. Sentarse, ¿la idea qué es sentarse? La idea es el hecho de compartir, el hecho de estar de acuerdo con aquellos que se burlan de Dios. Mi querido, queremos ser felices y queremos prosperar en la vida. No sigas el consejo de los malos, no imites el camino de los pecadores y no estés de acuerdo con los que se burlan de Dios. ¿Sabe? Este es un proceso que tenemos que evitar. Es un proceso que tenemos que sacar de nuestra vida. Escuchar el consejo de malo, ponerlo en práctica y adaptarme y cuestionar y burlarse de Dios. Para ser feliz hay que apartarse de estas tres cosas. ¿Cuántos entendieron? Digan amén. Pero en segundo lugar, y voy rápido, para ser feliz y prosperar debemos amar la palabra de Dios. El versículo 2 que hemos leído dice, sino ¿qué? Sino, es decir, en lugar de seguir el camino de los malos, de escuchar el consejo de los malos, de seguir el camino de los pecadores, en lugar de sentarte con los que se burlan y estar de acuerdo con ellos, se burlan de Dios, entonces, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Es todo lo contrario a lo que viene diciendo. Por eso les dije que el secreto y la clave para la felicidad y la prosperidad según Dios está puesto aquí en sentido negativo al principio, pero luego en sentido positivo. Lo que no debo hacer por un lado, pero lo que sí debo hacer por otro lado. Y lo que debo hacer es amar la palabra de Dios. ¿Sabe? Hay cristianos que saben de memoria todas las canciones de su cantante favorito, pero no saben un versículo de la Biblia. Y por eso te dicen, pastor, ayúdate y te ayudaré como dice el Señor. O si no te dice, Dios dice, el que madruga, Dios lo ayuda. Dios mío. Y después se preguntan por qué les va mal en la vida. ¿Por qué les va mal en la vida? ¿Por qué no prosperan? ¿Y por qué no son felices? ¿Por qué todo les sale mal? En realidad necesitamos dos cosas, escuche bien. Lo primero, tenemos que entrar en el camino de la felicidad y esto es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, tenemos que aprender a transitar, a caminar por ese camino y esto es a través de la Biblia. Entonces, para explicarlo mejor, ¿cómo entramos en el camino de la felicidad? A través del plan que Dios hizo para cada uno de nosotros. Es decir, un día determinado en mi vida yo tuve que aceptar a Jesús como el Salvador y Señor de mi vida.
Un día determinado de mi vida tuve que decirle, Señor, quiero que entres a mi corazón. Quiero que perdones mis pecados porque yo me confieso a ti. Me arrepiento de las cosas que hice mal. Me arrepiento, Señor, de los pecados que he cometido. Me arrepiento. Pero también creo, Señor, que la sangre que derramaste en la cruz del Calvario a mí me limpia, a mí me perdona y me saca toda culpa de mi conciencia. Cuando yo tomo esa decisión por Jesucristo, cuando tomo la decisión de dejar que Jesucristo sea el Salvador y el Señor de mi vida, entonces entro en el camino de la felicidad. Ahora, una vez que yo entré en el camino de la felicidad, porque tener a Cristo en el corazón es fundamental para ser feliz, ¿cómo podemos transitar por ese camino? ¿De qué manera tenemos que andar en ese camino? Y según lo que nos dice aquí la palabra es amando la palabra de Dios. ¿Quiere ser feliz y prosperar? Ame la palabra de Dios. Ahora, ¿qué implica amar la palabra de Dios? En primer lugar, implica desearla. Tengo que tener deseos de estar con la palabra de Dios. Tengo que aprender a leerla. De nada decirme tener el deseo, pero no la leo. Entonces tengo que desear la palabra, tengo que leer la palabra, tengo que estudiar la palabra de Dios. ¿Y esto qué significa, pastor? ¿Tengo que ir a un seminario? No precisa ir a un seminario. Estudiar la palabra de Dios es justamente decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que Dios me está diciendo con estos versículos que estoy leyendo? ¿Qué puedo aprender de aquello que Dios me está diciendo en su palabra? ¿Qué puede edificar mi vida? Entonces, desearla, leerla, estudiarla, tengo que creerla. Creer que lo que Dios dice es la verdad. Creer que lo que Dios dice funciona en la vida. Y que no es un libro de religiosidad la Biblia, sino que la Biblia es un libro para la vida, con cosas prácticas, donde me enseña a ser un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, un buen trabajador, un buen comerciante. El que me enseña cómo puedo ayudar al necesitado. ¿Cómo puedo tender la mano al que está caído? Es decir, me enseña a vivir. Tengo que creer en esa palabra, creer en cada una de las promesas que Dios tiene para mí. Y me ha prometido que es mi sanador y tengo que creerlo. Me ha prometido que es el que me lleva de victoria en victoria. Entonces tengo que creerlo. Me ha prometido que soy más que vencedor frente a cualquier circunstancia dura y difícil que la vida me presente. Tengo que creerlo. ¿Me está siguiendo, verdad? Y por último, tengo que obedecerla. No solamente sean oidores de la palabra, dice, sino hacedores, practicantes. Tengo que aprender a practicar. Me enseña cómo ser un buen esposo, tengo que ponerlo en práctica. Me enseña cómo puedo ser un buen comerciante, tengo que ponerlo en práctica. Es decir, desearla, leerla, estudiarla, creerla y obedecerla. En otra versión dice que tenemos que aprender a deleitarnos en la palabra de Dios. En lugar de usar la palabra amar, dice deleitarnos. Y sabe, esto me implica que no es una obligación, que realmente es un placer. Es un placer estar con la palabra de Dios. Es un placer leerla. Es un placer estudiarla. Es un placer creer en lo que me ha prometido. Es un placer ponerla en práctica. Cuando amas la palabra de Dios, no necesitas que nadie te persiga diciendo tenés que leer la Biblia. No necesitas eso porque la estás amando. Es como cuando estás enamorado de alguien. No necesitas que nadie venga y te diga, che, mira, busca pasar tiempo con esa persona con la cual amás. No necesitas que te digan eso. Vos estás desesperado, estás desesperada para pasar tiempo con esa persona. ¿Por qué? Porque la amás. No hace falta que te empujen, no hace falta que te digan. Cuando uno ama, no necesita más motivación que esa. ¿Me está escuchando? Diga amén. ¿Se da cuenta por qué a veces no somos felices y no prosperamos? Porque no amamos la palabra de Dios como nos enseña aquí. Y de esta manera tiene que ser nuestro amor por con la palabra. Un deseo, un deleite, una necesidad de pasar tiempo. Y sabe, también nos dice aquí tenemos que aprender a meditar la palabra de día y noche. Y la meditación involucra la mente, involucra los pensamientos.
el campo de batalla de tu vida y el campo de batalla de mi vida está en la mente. Por un lado está la mentira que Satanás trata de sembrarte. Vos no sabés nada, no servís para nada, nunca vas a hacer nada en la vida, te vas a enfermar y no te vas a poder sanar, vas a estar derrotado, sos un fracaso, se te va a hacer pedazos tu matrimonio y te trata de llenar, viste, cantidad de cosas en la mente. Pero por otro lado está la verdad de Dios. Estás meditando en la palabra y las promesas de Dios están luchando contra las mentiras del diablo. Y depende a quién le crees, así vas a vivir. Y si vos le crees de que Satanás te siembra acá, que tu matrimonio va a explotar por los aires, y vos le crees, tu matrimonio va a explotar por los aires. Ahora, si vos crees lo que Dios dice, que ha venido para bendecir tu familia, por más que la estén pasando mal, vas a ser alguien que va a bendecir tu familia y tu familia va a salir a flote. Meditar la palabra. Ahora, un poquito más de enseñanza en cuanto a esto. ¿Qué produce en mí la palabra de Dios? Cuando yo la leo, cuando yo la creo, cuando yo busco obedecerla, ¿qué produce en mí? Te leo algunos versículos. Primero, produce fe. ¿Usted quiere crecer en la fe? No es una varita mágica. No es que venga, pastor, óreme para que yo crezca en mi fe. Yo te puedo orar todo lo que vos quieras, impongo la mano, pero no vas a crecer en tu fe así. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Romanos 10, 17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, ni siquiera la fe viene por orar. Está muy bien que ores. No estoy diciendo, el pastor dijo que no hay que orar. Yo no dije que no hay que orar. Tenés que orar y orar mucho, tener comunión con Dios. Pero orar no va a aumentar tu fe. No va a crecer tu fe. Tu fe va a crecer por el oír, por el leer, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Qué más produce en mí? Me libra de pecado. Fíjese allí en el Salmo 119, 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos, es decir, tu palabra, Señor, para no pecar contra ti. Cuando yo leo la palabra de Dios y conozco qué es lo que Dios quiere de mi vida, entonces digo, esto es lo bueno para mí, esto es lo que me va a hacer bien. Y no peco contra Dios, porque me pongo en obediencia en la palabra. ¿Qué más? Me da luz y dirección. Salmo 119, 5 dice, lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. Y esto es que evita que me dé golpazos en la vida. Cuando yo leo la palabra de Dios, cuando yo obedezco lo que Dios dice para mi vida, mi querido, es como que me iluminan el camino. Mire, caminar por un camino que está en oscuridad, lo más probable que es que nos vamos a tropezar, nos vamos a caer, nos vamos a lastimar. Eso es lo que pasa cuando no consideramos la Biblia en nuestra vida y no consideramos la palabra de Dios. Porque dice la Biblia que cuando uno realmente lee, cree, estudia, cuando la cree y la obedece a la palabra de Dios, es como una luz que me va iluminando y me permite ver los obstáculos para no errarle. Me permite ver los obstáculos para no tropezar, para no estar herido luego en la vida. ¿Qué más hace? Me da santidad y purificación. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, 7. Es mi alimento espiritual y crecimiento. 1 Pedro 2:2, voy rápido. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. También es el arma que tenemos contra el enemigo. Efesios 6:17, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hablando de toda la armadura de Dios en la batalla espiritual, es la espada del Espíritu, que es la palabra. Y también la Biblia es que nos da consuelo y esperanza. Mire, Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Queremos ser felices, queremos prosperar, tenemos que apartarnos de estas tres cosas: el consejo de los malos, el camino de los pecadores y estar de acuerdo con aquellos que se burlan de Dios. Pero en el sentido positivo tenemos que amar la palabra, deleitarnos en la palabra de Dios, porque hace todo esto que acabamos de nombrar. Ahora, el hombre que se aparta del mal y ama la palabra de Dios,
es aquel que es feliz y prospera. Mire el versículo 3 y con esto termino. Ese hombre, el que acabo de decirle, es como un árbol plantado a la orilla de un río que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Todo lo que hace le sale bien. Todo lo que hace prospera. ¿Vio alguna vez usted un árbol a la orilla de un río que esté seco? Yo nunca. Mire, soy cordobés, ya se habrán notado. Soy de Córdoba, así que ahí tenemos muchos ríos, tenemos muchos arroyos. Y nunca, jamás en mi vida he visto un árbol a las orillas de un arroyo o de un río que esté seco o que tenga las hojas amarillentas. Nunca, jamás. No importa la estación del año que sea, no importa la época que sea, nunca he visto eso. Y esa es la imagen de un cristiano que se aparta de los malos consejos, de las prácticas de los pecadores y que ama la palabra de Dios. ¿Cómo es? Es como un árbol plantado. Ese hombre, esa mujer es como un árbol plantado que está firme, que da su fruto siempre, que su hoja no cae, aunque vengan los vientos, los temporales, las sequías y la crisis. Ahí está bien plantado. ¿Sabe, mi querido? Un árbol junto al río no depende de la lluvia. No depende, que venga una sequía si quiere, que venga el calor si quiere. Sus raíces están conectadas con el agua. Y así somos cuando estamos conectados con la palabra de Dios. Así somos cuando estamos conectados con Dios. No importa la crisis que estamos atravesando, no importa la economía si no funciona, no importa los diagnósticos que nos pueden dar de las enfermedades, vamos a dar fruto, porque es la promesa de Dios. El mundo se puede caer a pedazos a tu alrededor, pero si tus raíces están en el río de la vida, tu hoja nunca va a caer y todo lo que hagas, escuche bien, todo lo que hagas, y lo repito porque está en la Biblia, todo lo que hagas prosperará. Siempre y cuando nos amoldemos y siempre y cuando nos alineemos con la enseñanza de la palabra del Señor. Quizás en este momento mismo estás atravesando una temporada de sequía, estás atravesando un momento difícil, pero recuerda, tu raíz no depende de lo que pase a tu alrededor, sino del río de Dios que está dentro tuyo y que te has plantado. No importa que las cosas se levanten en tu contra, vas a dar fruto, no te vas a marchitar, no vas a fracasar, tu hoja no va a caer, lo que emprendas prosperará porque Dios está contigo y Él lo ha prometido en su palabra. ¿Es posible, pastor, ser feliz y prosperar? Sí, sí es posible. Si consideramos la enseñanza de la palabra de Dios. No sigas el consejo de los malos, no imites el camino de los pecadores, no estés de acuerdo con los que se burlan de Dios y ama la palabra del Señor. Y yo creo que este es el año donde vas a florecer como un árbol junto a las aguas, porque tu deleite está en el Señor.